Señal directa. 8 de la mañana con 30 minutos, regresamos a esta primera emisión de Señal Informativa. Como usted seguramente ya lo sabe y está enterado, de manera muy lamentable, hace un par de días se dio un incendio en un centro de retención por parte del gobierno federal, en un centro de migrantes, de detención de migrantes, donde lamentablemente fallecieron 40 personas y 28 más resultaron heridas. El gobierno de México, en voz del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que que esto había sucedido porque las personas estaban protestando contra su deportación. Háganme usted el favor, como si fuera culpa de los mismos migrantes, pero al respecto la Organización de Naciones Unidas pues está exigiendo una investigación muy puntual junto con el resto de países de donde son connacionales estas personas que fueron víctimas de esta negligencia. Al respecto vamos a platicar con Luis Enrique González, él es director ejecutivo del albergue FM4 Paso Libre, para también conocer un poco su postura y su opinión respecto al caso. Luis Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Víctor, Sonia? Muy buenos días a ustedes y a sus televidentes. Muy buenos días también para ti. Oye, pues en una primera instancia, ¿cómo ves lo que sucedió en Ciudad Juárez y las declaraciones del gobierno del federal? Bueno, mira, el posicionamiento como nosotros, como organismo de sociedad civil, al igual que otros a lo largo del país, es de indignación. Nos parece que es una tragedia humanitaria y estamos completamente indignados que estos tipos de crímenes de lesa humanidad, que creo que pudieran ser catalogados así por el derecho internacional humanitario, se sigan perpetrando en nuestro país, ¿no? Y más bajo el cobijo y la impunidad pues del Estado mexicano, en específico, en concreto, del Instituto Nacional de Migración en este caso, ¿verdad? Luis Enrique, creo que, además de lo que representa esta tragedia y lo que hemos visto en los videos, es muy importante destacar las políticas que ha seguido nuestro país y las prácticas que se están dando en torno a los migrantes, en donde cada vez más el trato sigue siendo como si hubiesen cometido un delito. Sí, claro, qué bueno que lo menciona, Sonia. Recordemos que México en el año 2008, a partir de que en el año 2003 firmamos la Convención sobre todos los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, que es un instrumento del derecho internacional, uno de los 9 tratados que conforman el Corpus Juris a nivel universal. Cuando nosotros firmamos esa convención, nosotros establecimos que no íbamos a criminalizar a la migración irregular. Entonces, este concepto de migrante ilegal, que de entrada es inexacto, porque ilegal son las acciones que cometen las personas, no la persona per se, quedó derogado a partir de que en el 2008 se modifica la Ley General de Población. Y entonces, entrar a este país de manera irregular constituye una acción antijurídica conocida como una falta administrativa, ¿no? Que nosotros sabemos que dentro del artículo 21 constitucional, una falta administrativa tiene por consecuencia la privación de la libertad hasta por un término de 36 horas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la ley de migración actual que tenemos? Pues que plantea artículos que son inconstitucionales, como el 111, ¿no? Que plantea que una persona puede estar detenida en estas cárceles migratorias hasta por 60 días, cosa que, dicho sea de paso, el año pasado el ministro Carrancá resolvió un amparo estableciendo que esta medida violenta, como ya lo mencioné, el artículo 21, pero también violenta los estándares interamericanos y la convencionalidad que tiene la propia Constitución, ¿no? Porque justo el fondo de todo esto, de debates que estamos debatiendo en digamos, como en esta discusión, es que estamos debatiendo el modelo de política migratoria que tiene este país, que se pudiera resumir en 3 palabras: contención, detención, deportación. Y que justo esta contención y detención de personas origina que el Estado mexicano administre estas cárceles, como ya lo mencioné, en detrimento de pues la seguridad de estas personas. Porque ahora quiero comentarles, que seguro ya lo leyeron, pero legalmente el Instituto Nacional de Migración, a través de la Ley de Migración, señala que las personas no son detenidas. La ley menciona eufemismos como aseguramientos y como alojamiento. De hecho, si se fijan en los comunicados del INM,
señala el alojamiento de las personas. Pues no es alojamiento, es privación ilegal de la libertad. Hay que decirlo con sus letras y hacer riguristas en eso, ¿no? Entonces, yo creo que esto que sucedió es otra muestra clara de que este modelo de contención, de detención y de deportación que tiene el Estado mexicano no puede seguir. Y tendríamos entonces que abolir estos centros de detención, porque, insisto, ¿por qué una persona puede ser detenida más de 36 horas cuando no cometió un delito? Contraria completamente el principio constitucional, Sonia, Víctor. Además, Luis Enrique, aprovechando seguramente en estas acciones y en estos protocolos, esta renuncia que tienen los migrantes a sus derechos al ignorarlos, justamente al carecer de documentos, con una prepotencia tremenda siempre por parte de los agentes, ¿no? Es que justo, Sonia, qué interesante esta pregunta. Mira, Sonia, lo que nos trajo la firma de este tratado internacional, que es la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores y sus Migratorios y sus Familiares, es que justo se divide la Convención. Mira, de manera muy general plantea lo siguiente: sin importar tu regular estancia en un país, ese país te tendría que reconocer de manera plena los derechos humanos. Es decir, aun y cuando no tengas documentación en México, la propia ley de migración, Sonia, contempla que el derecho a la educación, el derecho a la procuración de justicia, el derecho a la identidad, son derechos inalienables que tiene una persona aun y cuando no tenga una regular estancia. Y luego, si nosotros leemos la Constitución, el artículo 1 constitucional, Sonia, plantea en el primer párrafo: todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México sea parte. Y cuando la Constitución nos habla de todas las personas, es bajo un principio de no discriminación. Por lo tanto, sin importar si son parte o no del Estado Nacional Mexicano, estas personas tendrían que ser reconocidos sus derechos, ¿no? Claro. Y entonces ahí está la discusión: ¿por qué invalidamos el ejercicio de derechos a esta población? Cuando la gran ironía, Sonia, Víctor, es que tenemos una integración económica en América del Norte plena, donde las mercancías y el capital tienen un libre flujo, ¿no? No existe la construcción social de las soberanías ni las fronteras para el capital y para las mercancías, pero para las personas y para un cierto tipo de personas, aquellas que son precarizadas, aquellas que viven de violencia, aquellas que no tienen las condiciones económicas para hacerlo, ahí sí imponemos soberanía, frontera, visas, ¿verdad? Pero a otras no. Y eso es, miren, vivimos en un estado en donde 2 municipios de la Riviera del Lago de Chapala concentran demográficamente a la mayor cantidad de personas estadounidenses y canadienses que viven fuera de sus territorios. ¿Por qué eso? ¿Por qué con eso no perdemos la cabeza? ¿Por qué tenemos ahorita una migración masiva de nómadas digitales que vienen del norte global a nuestro país? Y nadie se inconforma por eso, ¿verdad? Y no los detenemos en estas cárceles. Luis Enrique, y luego entonces, ¿por qué otro tipo de diáspora sí lo hacemos, verdad? Es que justo esto nos devela esta política fallida de contención, detención y deportación que tenemos, Víctor. Son pues políticas completamente racializadas, Luis. Oye, también te quiero preguntar, el discurso, y justo tú bien lo señalabas, este matiz o disfraz que hacen a través de las palabras, tanto en los comunicados del Instituto Nacional de Migración como el mismo presidente, donde hablaba no de centros de detención, sino de un albergue, ¿no? Que es este juego para tratar de minimizar el costo político, como si las personas fueran justamente esto. Pero lo que te quiero preguntar es, hubo un acuerdo con Estados Unidos de que México recibiera 30,000 migrantes por mes. Esto, por supuesto, genera una saturación en los centros de detención. Ahorita retomamos la comunicación. Mientras le voy contando un poco de contexto, pues es este acuerdo que hizo el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos de recibir al menos 30,000 migrantes en los centros de retención.
¿no? Y lo que genera, por supuesto, un asunto de una sobresaturación, una saturación de personas. En unos minutos más retomaremos la comunicación con Luis Enrique González para platicar justamente sobre el tema, cómo ha afectado, cómo impacta y finalmente qué es lo que está pasando con los migrantes en nuestro país. Bueno, y mientras yo le comparto una nota que... Acotar, para finalizar, es este convenio que hubo entre el gobierno federal y el gobierno de Estados Unidos de poder recibir 30,000, al menos 30,000 migrantes por mes, y que se impidiera que cruzaran justamente la frontera con Estados Unidos, genera, corrígeme si estoy equivocado, una saturación, una sobresaturación en estos centros de detención, lo que ha venido modificando, como bien señalas tú, por un lado, la criminalización en cuanto a la migración racializada, pero por otro lado, pues también estamos sirviendo como un filtro para Estados Unidos, lo que genera, por supuesto, condiciones muchísimo peores que las que ya teníamos de por sí en el país hacia los migrantes. Sí, mira, Víctor, qué bueno tocas ese punto. Efectivamente, a ver, retomo algo que cuando se cortó la comunicación. Primero, vamos a desmontar las narrativas, ¿no? Primero, albergue. No es un albergue. El lugar donde estuvieron y perecieron estas personas son, legalmente hablando, estas cárceles migratorias denominadas por la ley de estaciones migratorias, donde eufemística habla de alojamiento, que es detención, y son administradas por este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación denominado la Instituto Nacional de Migración, ¿verdad? Es decir, quienes administran estas cárceles migratorias es el Instituto Nacional de Migración. No es un albergue, no fue en un espacio de sociedad civil donde ocurrió esto. Por lo tanto, gran parte de, pues, realmente la animadversión que estamos sintiendo en este momento es pensar que no hubo los protocolos adecuados para poder contener este conato de incendio, ¿no? Eso hay que dejarlo bien claro. La segunda, efectivamente, Víctor, México no solamente este último acuerdo y firma que estableció con Estados Unidos es una serie de acuerdos que hacen bloque, justo que propuestos a partir de la administración de Donald Trump, donde ustedes recordarán que a través de la pandemia de COVID-19 se generó algo que le denominaron los acuerdos de tercer país seguro, ¿no? En su momento, que fueron estas acciones ejecutivas que se convirtieron luego en acuerdos binacionales, México-Estados Unidos, luego Estados Unidos con Guatemala, luego Estados Unidos con Honduras y Estados Unidos con El Salvador. Y esto, lo que quiso realizar en su momento Estados Unidos es replicar un poco esta política de contención migratoria que tiene la Unión Europea. Ustedes bien saben, por ejemplo, que cuando una persona quiere ingresar a la Unión Europea para solicitar asilo, no lo puede hacer, sino que lo hace a través de Turquía, por ejemplo. La Unión Europea y Turquía firmaron un acuerdo de tercer país seguro, donde cualquier persona que viene de África subsahariana o de Oriente Medio tiene que pasar por Turquía para poder ser abierto un procedimiento de protección internacional, y una vez que sea reconocida como refugiado, la Unión Europea, a través de un sistema de cuotas, se reparten las personas refugiadas, ¿no? Ustedes recordarán, en el 2015 Angela Merkel recibió casi 250,000 de personas refugiadas, ¿no? Provenientes de Siria y Libia. Bueno, les doy eso como de base para comprender que Estados Unidos... ¿Perdón? Adelante. Bueno, parece que tenemos ahí un problema de comunicación con Luis Enrique González, pero bueno, ya escuchó usted, por supuesto, la postura de este centro, de este albergue de FM4 Paso Libre y, por supuesto, lo que sucede con estos centros de detención. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.